Adrián siempre iba a ser un hombre mediocre, se burló ella. Lo que no sabía era que, en silencio, yo estaba construyendo el caso que la destruiría a ella y a su amante. Todo empezó una mañana de martes. Mi esposa me dijo que quería el divorcio mientras yo revisaba una violación a la ley bancaria federal en la mesa de nuestro desayunador. Ella no lo sabía. Creyó que estaba leyendo correos. Entró a la cocina a las 6:40 y 2 de la mañana con una blusa color crema que nunca le había visto, un perfume que jamás había olido. Y esa postura de confianza que solo tienes cuando ya decidiste el resultado de una conversación que estás por empezar. Levanté la vista de mi computadora portátil. Adrián, quiero el divorcio. Cerré la computadora. De acuerdo, se me quedó viendo. La cafetera terminaba su ciclo. La luz de la mañana entraba por la ventana sobre el fregadero. Afuera, el perro de un vecino le ladraba al camión del gas, que pasaba todos los martes a las 6:45. Eso es todo. Esa es tu respuesta. Me di cuenta. ¿De qué te diste cuenta? De todo. El silencio que siguió fue de esos que tienen peso, de los que deforman una habitación. Sofía estaba a poco más de 1 metro de mí, al otro lado de la isla de granito. Su mano descansaba sobre la piedra. Su anillo de bodas ya no estaba. Se lo había quitado alguna mañana en que yo no estaba mirando. Y eso que llevaba 4 meses observándola. Y aún así logró quitárselo sin que yo notara el momento exacto. Parpadeó 2 veces. No vas a pelear. No vas a hacer esto difícil. Ni siquiera vas a preguntar por qué. Sé por qué. Inclinó la cabeza ligeramente. Entonces, ¿qué vas a hacer, Adrián? Golpeé 2 veces la computadora cerrada sobre la mesa. Voy a hacer mi trabajo, Sofía. Como siempre. No entendió lo que quise decir. Lo entendería en 9 meses. Tomó su termo de la barra, lo llenó de café y salió de la cocina sin decir una palabra más. Sus tacones resonaron en el piso de madera. La puerta principal se cerró suavemente. El motor de su auto arrancó en la cochera. Se fue. Me quedé sentado en la mesa de la cocina por un largo rato. Luego, volví a abrir la computadora. Regresé a leer el reporte de operación inusual que revisaba cuando ella entró. Montalbán Capital Holdings. Número de referencia de transacción 8847-MC-2023. El cuarto que había marcado en 4 meses. Hice una pequeña anotación al margen. Hoy solicitó el divorcio y volví al trabajo. Mi nombre es Adrián Vargas Torres. Tengo 45 años. Sofía tiene 38. Llevamos casados 12 años. Trabajo como oficial de cumplimiento senior en el Banco Patrimonial Continental en la Ciudad de México. Llevo 16 años ahí. Mi trabajo es mirar números que otra gente no quiere que mire. Mi trabajo es leer reportes de transacciones de nuestros clientes de banca empresarial e identificar patrones sospechosos. Transacciones circulares, estratificación, estructuración, beneficiario final, ofuscación. El vocabulario técnico del lavado de dinero. Cuando encuentro algo que parece incorrecto, presento un reporte de operación inusual, un ROI, ante la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Nadie le dice de otra forma. Soy el tipo de hombre bueno para este trabajo porque soy el tipo de hombre que nota los pequeños detalles. Noto cuando un perfume es nuevo. Noto cuando un anillo de bodas desaparece por 13 segundos antes de ser reemplazado. Noto cuando una esposa que ha estado trabajando hasta tarde por 3 meses de repente deja de quejarse. Noto cuando una transacción de Montalbán Capital Holdings tiene una estructura fiscal que no coincide con su propósito comercial declarado. Noto todas estas cosas. Simplemente, no digo nada sobre la mayoría de ellas. Mi padre fue director de una escuela pública en un suburbio de la Ciudad de México. Murió de un derrame cerebral en 2018. Lo último que me dijo, en un cuarto de hospital con olor a desinfectante y mal café, fue: Adrián, la razón por la que no hablas mucho es porque en verdad escuchas. No pierdas eso. No lo he perdido. Cuando Sofía fue ascendida a vicepresidenta de operaciones en Montalbán Capital Holdings en 2022, un ascenso que fue muy rápido. Hice lo que se suponía que debía hacer en el banco. Revelé la conexión personal por escrito a mi supervisor,
el director de cumplimiento. Esperaba que me quitaran de cualquier asunto relacionado con Montalbán Capital. El director, tras una larga conversación con el director jurídico del banco, me ordenó que permaneciera en los asuntos de Montalbán, precisamente porque mi conexión significaba que notaría patrones que otros podrían pasar por alto. La declaración quedó archivada. La supervisión fue documentada. El equipo legal del banco revisó cada ROI presentado sobre Montalbán Capital antes de que saliera. No operaba en un área gris, operaba con total cobertura institucional. Esa cobertura importaría 18 meses después. En julio de 2023, 4 meses antes de que mi esposa me pidiera el divorcio, fui a una cena corporativa en el St. Regis de Paseo de la Reforma. La empresa de Sofía, Montalbán Capital Holdings, era la anfitriona. Sofía había sido ascendida a vicepresidenta de operaciones un año antes. Pasó de asistente ejecutiva a vicepresidenta en 3 años. No tenía maestría, no tenía experiencia previa en operaciones. El ascenso sorprendió a la gente en la firma. Sofía me lo explicó diciendo que su jefe vio algo en ella. No dije nada en ese momento. La cena fue en un salón privado en el piso 12, con vista a los rascacielos de la ciudad. Habría unas 40 personas. Cócteles primero, luego la cena. Observé a Ricardo Montalbán desde el otro lado del salón. 58 años, alto, cabello plateado, traje oscuro cortado por un sastre de la calle Masaryk. El tipo de hombre que entra a una habitación e inmediatamente ocupa el mayor espacio, sin hacer nada visible para lograrlo. Se había divorciado 2 veces. 3 hijos adultos de su primer matrimonio. Un patrimonio neto de aproximadamente 3.400 millones de pesos. Tenía un rancho de caballos en Valle de Bravo, un penthouse en Polanco y una casa de playa en Cancún. Sus exesposas vivían en circunstancias significativamente reducidas. Había rumores del porqué. Lo vi moverse por el salón. Estrechó la mano de los socios principales. Se rió de un chiste de uno de los analistas más jóvenes. Besó en ambas mejillas a la esposa de su director financiero. Se movía con la facilidad practicada de un hombre que había hecho esto 500 veces. Luego lo vi detenerse junto a Sofía. Ella hablaba con otros 2 vicepresidentes cerca de la barra. Tenía una copa de vino blanco en la mano derecha. Su mano izquierda estaba a su costado. Ricardo se acercó por detrás. Su mano izquierda tocó brevemente la parte baja de su espalda. Estuvo ahí 2 segundos, quizás 3. Ella no se inmutó, no se apartó, ni siquiera reaccionó con sorpresa. Eso significaba que no era la primera vez. Yo estaba al otro lado del salón. Tenía un vaso de bourbon en la mano. Hablaba con un hombre llamado Humberto Díaz, del departamento de contabilidad de la firma. Humberto me contaba una larga historia sobre las solicitudes de universidad de su hija. Yo asentía. Sonreía en los momentos apropiados. Estaba viendo cómo el jefe de mi esposa la tocaba. No dije nada. Cuando Sofía y yo nos fuimos de la cena a las 10:30 de la noche, ella se subió al asiento del copiloto y miró su teléfono. Condujimos a casa en silencio. No mencioné a Ricardo. No mencioné el toque. No mencioné que esa noche llevaba un perfume que nunca antes le había olido. Se quedó dormida en el auto de camino a casa. Cuando nos metimos en la cama, dijo: «¿Qué noche tan larga? Estoy agotada». Dije: «Sí». Se dio la vuelta y se durmió en menos de 4 minutos. Yo me quedé despierto en la oscuridad durante 2 horas. Pensé en la hija de Humberto Díaz. Pensé en el bourbon. Pensé en la forma en que la mano de Ricardo se había movido. Luego empecé a pensar en los patrones de transacciones recientes de Montalbán Capital. 3 días después, un jueves por la mañana, un reporte de operación inusual llegó a mi escritorio en el banco. La transacción era de una cuenta empresarial de Montalbán Capital Holdings. Algo no cuadraba. El propósito comercial declarado era consolidación de fondos de inversión. La estructura real de la transacción era un flujo circular a través de 3 empresas fantasma registradas en las Islas Vírgenes Británicas. Los fondos venían de una cuenta en el extranjero, pasaban por Montalbán Capital, salían a una cuenta en el extranjero diferente, regresaban a través de otra cadena de empresas fantasma y terminaban más o menos donde empezaron,
menos un pequeño porcentaje que desaparecía en los ingresos operativos de Montalbán Capital. Era estratificación de manual. El tipo de patrón de lavado de dinero que te enseñan en la certificación antilavado. Me senté en mi escritorio durante 1 hora con el informe impreso frente a mí. Busqué el historial completo de transacciones de Montalbán Capital Holdings en el Banco Patrimonial Continental de los últimos 2 años. Lo exporté a una hoja de cálculo. Ordené por tipo de transacción. Crucé las cuentas de contraparte con bases de datos públicas de beneficiarios finales. Encontré 3 transacciones más con el mismo patrón. Misma semana, mismo mes, diferentes empresas fantasma, pero la misma arquitectura de flujo. En la misma semana en que mi esposa era tocada por la mano de Ricardo Montalbán en una cena corporativa, Ricardo Montalbán probablemente estaba lavando dinero a través de mi banco. Aún no sabía que ambas cosas estaban conectadas. Lo sabría pronto. Durante los siguientes 3 meses, agosto, septiembre y octubre de 2023, llevé a cabo 2 investigaciones. La financiera la realicé en el trabajo. Construí un rastro de papel. Documenté cada transacción de Montalbán Capital que encajaba en el patrón. Identifiqué la red de empresas fantasma. Empecé a entender la estructura. Presenté reportes de operación inusual formales por cada transacción sospechosa. Fueron a la unidad de inteligencia financiera. Entraron en una base de datos federal. La personal la realicé en casa. Noté las noches tardías de Sofía, la ropa nueva, los zapatos nuevos, el bolso nuevo de una marca que cuesta más que mi hipoteca mensual, los retiros de equipo de fin de semana que nunca se celebraban en ningún lugar rastreable. Noté cuando llegaba a casa a la 1 de la mañana oliendo a una colonia diferente y se metía a la ducha antes de saludarme. Noté cuando dejó de usar su anillo de bodas en ciertos días. Noté cuando empezó a llevarse su teléfono al baño. Nunca la confronté. Solo observé, documenté, esperé. Empecé a llevar una pequeña libreta en el cajón inferior de mi escritorio en casa, de cuero marrón, barata, del tipo que usan los contratistas. Escribía fechas y observaciones. 14 de agosto. Ese usó perfume nuevo para cena de equipo. Llegó 12:40 de la mañana. Se duchó antes de dormir. 28 de agosto. Sonó el teléfono de ese a las 11:47 de la noche. Se lo llevó al pasillo. Escuché voz baja. 3 minutos. 9 de septiembre. Ese fue a retiro de fin de semana en Valle de Bravo. Nunca hubo papeles. No hay recibos en su archivo de gastos compartidos. 2 de octubre. Ese usó el anillo de bodas en la cena familiar con sus padres. Se lo quitó a las 9:14 de la noche en el baño. No se lo volvió a poner para el viaje a casa. A mediados de octubre, la libreta tenía 32 páginas. La mañana del sábado 28 de octubre de 2023, Sofía estaba en la ducha. Su teléfono estaba boca abajo en la barra de la cocina. Vibró. No soy el tipo de hombre que lee el teléfono de su esposa, pero vibró 5 veces en 90 segundos. Y noté que la pantalla de bloqueo seguía mostrando el mismo nombre, RM. Tomé el teléfono. Lo había dejado desbloqueado. Leí el mensaje más reciente. Después del divorcio, pronto. Se acabó el andar a escondidas. La firma te necesita por escrito. Vamos a configurar las transacciones del Banco Patrimonial a tu nombre. Más limpio así. Hablamos esta noche. R. Me senté en una silla de la cocina. Leí el mensaje 3 veces. La cocina estaba muy silenciosa. El lavavajillas funcionaba. La ducha de arriba seguía abierta. Un pájaro cantaba afuera de la ventana. Ricardo Montalbán no solo tenía un amorío con mi esposa. Planeaba usarla después de nuestro divorcio para poner transacciones fraudulentas a su nombre y así aislarse de la exposición federal. La estaba reclutando para una conspiración de lavado de dinero. Ella probablemente aún no lo sabía, o no entendía del todo en qué la estaban metiendo. La frase, la firma te necesita por escrito, es el tipo de frase que un director general usa cuando le va a pedir a un subordinado que firme documentos que no debería firmar. Le tomé una foto a la pantalla del mensaje con mi propio teléfono. Puse el teléfono de Sofía boca abajo exactamente donde lo había dejado.
Fui a mi oficina en casa. Cerré la puerta. Me senté en mi escritorio durante una hora. No me moví. Pensé en mis hijos. Brian tenía 9 años entonces. Bruno tenía 6. Estaban arriba en sus cuartos viendo caricaturas. No sabían lo que estaba pasando. No sabían lo que iba a pasar. Pensé en mi padre en esa habitación de hospital. No pierdas eso. Pensé en cada mañana durante el próximo año. Cada mañana me despertaría junto a una mujer que había decidido que yo era algo para desechar. Cada mañana hasta que ella solicitara el divorcio y lo hiciera oficial. Pensé en la alternativa: confrontarla, hacer una escena, gritar, llamar a sus padres, llamar a la esposa de Ricardo. Esa alternativa se sintió bien durante unos 30 segundos. Luego pensé en los reportes de Montalbán Capital archivados en una base de datos federal. Pensé en las 4 empresas fantasma en las Islas Vírgenes Británicas. Pensé en los 11 meses de documentación de patrones que ahora tenía. Pensé en un hombre llamado Ramiro Velasco. Entonces hice una llamada. El licenciado Ramiro Velasco tenía 64 años, socio principal de Velasco y Prat, una firma de litigios en la Ciudad de México, exfiscal federal, 8 años en la Fiscalía General de la República. El tipo de abogado al que otros abogados le temían. Yo había testificado en un caso que él llevó 7 años antes. Habíamos pasado 11 horas juntos preparando mi testimonio. En el elevador el último día, me dijo: Adrián, si alguna vez necesitas un abogado, llámame. No a alguien como yo, a mí. Lo llamé. Respondió al segundo timbre. Licenciado, soy Adrián Vargas. Trabajamos juntos en el caso de Fiduciaria del Pacífico hace 7 años. Adrián, lo recuerdo. ¿Qué puedo hacer por ti? Tengo un problema. Es más grande de lo que puedo manejar solo. Hizo una pausa. ¿Estás en peligro en este momento? No. ¿Tus hijos están en peligro? No de inmediato, pero quizás a la larga. ¿Puedes venir a mi oficina el lunes por la noche, a las 7 de la tarde? Despejaré el edificio. Sí. Trae todo. No dejes nada fuera. Juntos diseñaremos la estrategia. Licenciado. Sí. Voy a necesitar que sea más que un abogado para esto. Entiendo. Colgó. Me reuní con Ramiro en su oficina el lunes 30 de octubre de 2023. El edificio estaba en silencio. La mayoría de las luces estaban apagadas. Me encontró en el vestíbulo. Tomamos el elevador al piso 17. Su oficina de esquina tenía una vista espectacular de la ciudad. Llevaba 2 carpetas. La primera contenía mi documentación de Montalbán Capital, cada reporte, cada análisis, cada conexión con empresas fantasma. La segunda contenía la documentación del amorío, la cena corporativa, la libreta con 30 y 2 páginas de observaciones, la foto del mensaje de texto. Ramiro se puso unos lentes para leer. Leyó durante 40 minutos sin hablar. Cuando levantó la vista, su rostro había cambiado. Adrián, sí. ¿Sabes lo que tienes aquí? Tengo un divorcio y un delito federal. Tienes algo mucho más grande que eso. Se levantó. Caminó hacia la ventana. Ricardo Montalbán ha estado en el radar de la Fiscalía General por 6 años. 2 investigaciones anteriores se estancaron porque ningún informante interno ha cooperado jamás. La Fiscalía sabe que el lavado está ocurriendo. No pueden probar la cadena de custodia. ¿Por qué no? Porque las personas con conocimiento directo son las que se benefician de sus operaciones. No testificarán. Tienen demasiado que perder. ¿Y yo? Tú eres diferente. Eres un oficial de cumplimiento en un banco regulado con reportes documentados sobre las transacciones de Montalbán. Has estado haciendo tu trabajo, tu testimonio será irrefutable. Eres el testigo que han estado esperando. Regresó a la mesa. Pero hay un problema. Dígame, si solicitas el divorcio ahora, Sofía y Ricardo lo verán como el inicio de una pelea. Contratarán abogados, cubrirán sus huellas. Ricardo moverá la operación de lavado a otro país. El caso federal se vuelve mucho más difícil de construir. Podríamos perder la oportunidad. Entonces, ¿qué sugiere? Me miró por un largo momento. Sugiero que no hagas nada. ¿Nada? No confrontes a Sofía. No le digas que sabes del amorío.
No le digas que sabes de la operación de Ricardo. Deja que ella solicite el divorcio cuando esté lista. Juega al esposo desconsolado. Acepta cualquier acuerdo que ella exija. Firma cada papel que Santiago Cárdenas, y sí, sé quién será su abogado de divorcio, te ponga enfrente. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que nos tome construir el caso federal en segundo plano. Mi estimación es de 9 meses. 9 meses. Sí. ¿Y luego? ¿Y luego? Y luego esperamos hasta el día de la audiencia final de divorcio. Sofía pensará que ha ganado. Ricardo estará en la galería, arrogante, presenciando su vuelta de la victoria. Ese es el momento en que desclasificamos la acusación federal en audiencia pública, el momento en que se supone que se debe firmar el decreto de divorcio. Procesé eso por un largo rato. Ramiro me observó pensar. No presionó, no vendió, esperó. Licenciado. Sí. ¿Qué me costará esto personalmente? Personalmente, te costará 9 meses de parecer un hombre derrotado ante la mujer que te está destruyendo. Firmarás cada documento que te dé. Renunciarás a la casa. Renunciarás a la mayor parte de la custodia. Parecerás un tonto ante tus amigos, tu familia, tus propios hijos, temporalmente. Tu hija probablemente no te mirará por un tiempo. Tu hijo llorará. Te mudarás de tu casa a un departamento, solo. Tu madre se preocupará. ¿Y luego? ¿Y luego? Y luego, en una audiencia de 20 minutos, todo el arreglo se invierte. Ricardo va a una prisión federal. El acuerdo de Sofía se derrumba porque su respaldo financiero colapsa. La custodia cambia porque los investigadores federales la nombran como facilitadora involuntaria. Todo lo que ella creía haber ganado se desvanece en tiempo real, frente a una jueza, en una sala de tribunal, con Ricardo esposado. ¿Me garantiza esto? No te lo garantizo. Te digo que con la evidencia que me has traído, la probabilidad de este resultado es alta. Pero el gobierno no siempre es predecible. Hay consideraciones políticas. No hay 100% en este trabajo. ¿Cuál es la probabilidad? 85%. Y si no funciona, he renunciado a 9 meses de mi vida y he firmado un acuerdo de divorcio que no puedo revertir. Ese es el riesgo. Me quedé con eso. Pensé en la cara de Brian cuando le dijera que me mudaba. Pensé en la cara de Bruno. Pensé en Sofía entrando a un tribunal en 9 meses. Arrogante. Lista para reclamar su victoria. Licenciado. Sí, estoy dentro. Asintió lentamente. Entonces, empecemos. Durante los siguientes 9 meses, interpreté el papel. Sofía solicitó el divorcio el martes 7 de noviembre de 2023, la mañana después de nuestra conversación en la cocina. Santiago Cárdenas fue su abogado. Ramiro tenía razón. Firmé cada documento que Santiago me puso enfrente. El acuerdo de custodia, fines de semana alternos, la distribución de bienes. Ella se quedó con la casa, yo con los muebles del departamento y mi auto. La pensión alimenticia, 35,000 pesos al mes durante 6 años. Me mudé el 18 de noviembre a un pequeño departamento cerca de mi oficina. 2 recámaras, alfombra beige, el tipo de lugar que se espera que alquile un oficial de cumplimiento recién divorciado. Se lo conté a mi madre, Elena. Conduje hasta su casa en Valle de Bravo un sábado y se lo dije mientras tomábamos café en su cocina. Se quedó en silencio un largo rato. Luego dijo, «Tu padre estaría orgulloso de cómo estás manejando esto». No le conté sobre Ramiro. No le conté sobre la investigación federal. Dejé que pensara que su hijo estaba siendo un hombre digno durante un divorcio difícil. Lo entendería más tarde. Se lo conté a mi mejor amigo en el banco, Marcelo Campos. Él era la única persona en el trabajo que sabía algo. Le conté una versión parcial. Sofía se iba. Yo me mudaba. No le conté sobre Ricardo. No preguntó. Se lo dije a Bría, mi hija, y a Bruno, mi hijo, juntos un domingo por la tarde en nuestra sala. Sofía estaba en la casa. Sentamos a los niños en el sofá. Sofía hizo la mayor parte de la conversación. Usó frases como, ambos lo decidimos, y esto será lo mejor para todos. Bría se miraba las manos. Bruno lloró. Me senté allí con las manos en las rodillas y no dije nada.
Bria no me miró durante el siguiente mes. Bruno me llamaba 3 noches a la semana desde el teléfono de Sofía, solo para preguntar si había cenado. Le decía que sí cada vez. Algunas noches no había cenado. Le decía que sí de todos modos. Cada 2 semanas me reunía con Ramiro y el agente federal Benjamín Kim en una oficina discreta. Les entregaba los reportes, les entregaba mis notas. El agente Kim llevaba 17 años trabajando en casos de lavado de dinero. Leía mis materiales en silencio. Hacía preguntas precisas. En diciembre, Kim me trajo una noticia. Adrián, tenemos una segunda cooperante, la hija adulta de Ricardo, Beatriz Montalbán. Ha odiado a su padre desde su segundo divorcio. Sabe del lavado desde hace años. Se acercó a nosotros hace 6 semanas. Eso es bueno. Es más que bueno. Es el segundo pilar del caso. Tu testimonio más el de ella lo hacen casi a prueba de balas. En enero, Kim trajo otra noticia. Tenemos una orden de intervención telefónica para el celular personal de Ricardo. En febrero, trajo la más grande. Tenemos audio de Ricardo instruyendo a Sofía sobre cómo firmar documentos que no debería firmar. La está reclutando para la conspiración en tiempo real. La tenemos grabada respondiendo con preguntas sobre su parte de las ganancias. Está preguntando por porcentajes. Adrián, no es inocente. Absorbí eso. ¿Será acusada? Probablemente no penalmente. La fiscalía probablemente la tratará como una facilitadora involuntaria que se volvió negligente. Eso evita que pelee. Y la reparación del daño civil estará sujeta a una extensa reparación del daño. El dinero que ha aceptado que excede su salario legítimo será recuperado. Ese número será significativo. ¿Qué tan significativo? Alrededor de 6 millones de pesos en 4 años. Mientras tanto, Sofía estaba triunfante. Le dijo a su hermana por teléfono, una llamada intervenida. Adrián siempre iba a ser un hombre pequeño. Finalmente lo acepté. Voy a salir de esto con la casa, los niños y una vida con alguien que de verdad tiene ambición, le dijo a su madre en marzo. Ricardo va a cuidar de mí. Ya me prometió que no seré como mamá después del divorcio. En abril, Ricardo le dijo a Sofía en una cena privada. Después del divorcio, vendrás a trabajar directamente conmigo. La firma necesita tu firma en ciertas transacciones. Hay mucho dinero en esto para ti. Ella no sabía que la estaban reclutando para un delito federal. Creyó que estaba ascendiendo. En junio de 2024, un gran jurado federal acusó a Ricardo Montalbán de 12 cargos de lavado de dinero, 4 de fraude bancario y 3 de delincuencia organizada. La acusación fue sellada. La audiencia de divorcio se programó para el 22 de julio de 2024. Ramiro y yo tuvimos una última reunión 4 días antes. Adrián dijo, sirviendo 2 vasos de bourbon, la jueza de su caso de divorcio ya ha sido informada. La honorable Octavia Domínguez fue fiscal federal. Entiende, no se sorprenderá. Simplemente hará su trabajo. ¿Eso es bueno para nosotros? Es excelente. El lunes por la mañana entrarás a ese tribunal vestido como el hombre que Sofía cree que eres, derrotado, callado, resignado. Ella entrará vestida para la victoria. Ricardo estará en la galería. El procedimiento comenzará. Entonces me levantaré y le diré a la jueza que hay un asunto pendiente. Le entregaré los papeles de la acusación federal. La jueza los leerá en voz alta. En el momento en que lea los cargos, los agentes federales en el pasillo se pondrán en posición. Ricardo oirá los cargos, intentará irse, pero no saldrá del pasillo del tribunal. ¿Y Sofía? Sofía se sentará en esa sala y verá a su jefe ser arrestado en tiempo real. Entenderá en unos 45 segundos que el hombre que se suponía que era su futuro va a una prisión federal, que su futuro financiero acaba de colapsar y que su acuerdo de divorcio está a punto de ser revertido en una audiencia. ¿Y mis hijos? Tus hijos estarán con tu madre en Valle de Bravo el lunes. No estarán en el tribunal. Levantó su vaso. Por 9 meses de silencio. Levanté o miu. Por 9 meses de silencio. 22 de julio de 2024, 9 de la mañana. Juzgados Familiares de la Ciudad de México, Sala 4B.
Honorable jueza Octavia Domínguez. Llegué a las 8:45 de la mañana. Llevaba un traje gris oscuro que no me quedaba tan bien como un año antes. Había perdido 6 kilos. Me senté junto a Ramiro. ¿Estás listo? Sí. Sofía llegó a las 8:55. Llevaba un vestido de marca color crema, del mismo color que la blusa de aquella mañana. Zapatos nuevos, aretes de perlas que nunca había visto. Entró como si fuera una coronación. Me miró de reojo. No reaccioné. Ricardo Montalbán entró a las 8:58. Alto, cabello plateado. Se sentó en la galería, segunda fila. Cruzó las piernas. Le sonrió a Sofía. Ella le devolvió la sonrisa. El secretario de Acuerdos anunció a la jueza a las 9:01 de la mañana. De pie. La jueza Domínguez entró. Tomen asiento. Esta es la audiencia final, para Vargas contra Vargas. He revisado el convenio. Abogados, ¿hay algún asunto final? Santiago Cárdenas se levantó. Su señoría, la parte demandada no tiene más asuntos. Abogado del demandante. Ramiro Velasco se puso de pie. Su señoría, el demandante tiene un asunto. Presentamos una moción de emergencia. La sala se quedó en silencio. Vi el rostro de Sofía. Su sonrisa vaciló. Cárdenas se levantó de un salto. Su señoría, objeto. No recibimos notificación de ninguna moción. Abogado, escucharé la moción antes de decidir sobre la objeción. Licenciado Velasco. Su señoría, el demandante solicita respetuosamente que este tribunal tome conocimiento de una acusación federal que acaba de ser desclasificada a las 9 de la mañana de esta mañana. La acusación es directamente relevante para las declaraciones financieras y la distribución de bienes en el convenio que tiene ante usted. Ramiro se acercó al estrado. Le entregó una carpeta al asistente, quien se la dio a la jueza. La jueza la abrió. Leyó durante 30 segundos. Miró hacia la galería, directamente a Ricardo. Él estaba mirando su teléfono. Abogados, acérquense. Regresaron a sus mesas. Cárdenas estaba pálido. La jueza Domínguez habló, lenta y claramente. Este tribunal toma conocimiento de que el gobierno federal ha presentado una acusación contra el señor Ricardo Montalbán por 12 cargos de lavado de dinero, 4 de fraude bancario y 3 de delincuencia organizada. La acusación fue desclasificada a las 9 de la mañana de esta mañana. La galería estalló en murmullos. Ricardo Montalbán levantó la vista de su teléfono. Su boca se abrió. Se puso de pie. Su señoría, yo. ¿Qué es esto? Señor Montalbán, siéntese. Usted no es parte en este procedimiento. Será atendido por las autoridades federales en breve. No se sentó. Miró a Sofía. Ella ya se había girado para mirarlo. Ricardo, ¿de qué está hablando? No tuvo respuesta. Se giró y caminó rápidamente hacia las puertas del tribunal. Las puertas se abrieron desde afuera. El agente federal Benjamín Kim entró. 3 agentes más detrás de él. Ricardo Montalbán, está usted detenido por lavado de dinero federal, fraude bancario y crimen organizado. Manos a la espalda, por favor. Ricardo se detuvo. Sus manos comenzaron a temblar. El agente Kim avanzó. Señor Montalbán. Las manos a la espalda. No lo pediré de nuevo. Ricardo puso las manos tras la espalda. Los agentes lo esposaron. Lo sacaron al pasillo. Las puertas se cerraron. La sala estaba muy silenciosa. Sofía seguía de pie. Me miró. Adrián, ¿qué está pasando? Cárdenas se volvió hacia ella. Señora Vargas, su jefe ha sido arrestado por lavado de dinero. La Fiscalía también la nombra como persona de interés en los procedimientos de reparación del daño. Yo. ¿Qué? La jueza Domínguez habló. Señora Vargas, ¿desea proceder con el decreto final o solicitar un aplazamiento? Sofía no podía hablar. Cárdenas respondió por ella. Su señoría, solicitamos un aplazamiento de 30 días. Concedido. Nueva fecha de audiencia. 12 de noviembre de 2024. Se levanta la sesión. El mazo golpeó. Me levanté. Caminé por el pasillo. Pasé junto al asiento ahora vacío de Ricardo. Pasé junto a Sofía y salí por las puertas del tribunal,
No miré hacia atrás. Afuera, en las escalinatas, Ramiro me alcanzó. ¿Cómo te sientes? Lo pensé. Tranquilo, asintió. Suena correcto. Ricardo Montalbán pasó los siguientes 18 meses luchando contra los cargos. No pudo salvarse. Aceptó un acuerdo en febrero de 2026. 14 años de prisión federal. Entregó 92 millones de dólares en activos decomisados. Montalbán Capital Holdings fue disuelta. El divorcio finalmente se concretó en febrero de 2025. Los términos se habían invertido por completo. Sofía perdió la casa. El gobierno la tomó como parte de la recuperación de activos. Perdió su trabajo, su parte de los bienes matrimoniales se redujo a casi nada después de las reclamaciones de reparación del daño. Obtuve la custodia física principal de Brian y Bruno. Sofía recibió visitas supervisadas. El Banco Patrimonial Continental me ascendió a director de cumplimiento en marzo de 2025. Ahora es 2026. Bria tiene 12 años. Bruno tiene 9. Sigue llamándome 3 noches a la semana para preguntar si he cenado. Le digo que sí cada vez. Estos días, es verdad. Sofía vive en un departamento en otra parte de la ciudad. Trabaja a tiempo parcial como gerente de oficina en un consultorio dental. Está callada ahora. Ya no actúa la felicidad. No se ha disculpado. Ya no necesito que lo haga. A veces pienso en esa mañana. Ella estaba tan segura. Creyó que tenía un amante rico esperándola. Un futuro planeado. No sabía que el hombre en la mesa frente a ella la había estado observando en silencio durante 4 meses. No sabía que ese hombre ya había hecho su llamada. Creyó que dejaba a un marido derrotado. En realidad, estaba entrando en una investigación federal que consumiría su vida. 9 meses de silencio es mucho tiempo. También es el tiempo exacto, si lo usas correctamente, para desmantelar a alguien que te subestimó. Si descubrieras que la persona por la que tu pareja te deja está cometiendo un delito federal y tú fueras el único en posición de exponerlo, ¿qué harías? Los enfrentarías de inmediato, arriesgándote a perder la batalla, o te quedarías en silencio durante 9 meses, dejando que creyeran que ya habían ganado y permitiendo que el gobierno hiciera el trabajo por ti. Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te conmovió, dale al botón de me gusta, compártela con alguien a quien hayan descartado, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en la próxima.